dicho todo esto, vamos a ministrar la palabra en la que hemos estado pensando toda esta semana y que anoche, por la misericordia del Señor, pudimos hacer un esbozo de ella. Creo que para ninguno de nosotros que estamos aquí, es un secreto que estamos viviendo el final de los tiempos. ¿Es así? Amén. Yo le hice una pregunta a mis hermanos el día jueves, que me reuní con ellos, con mi familia, mi mamá, mis hermanos, por la noche, y les pregunté, ¿por qué dicen ustedes que estamos viviendo el fin de los tiempos? Entonces, a veces comenzamos con cualquier respuesta, porque otros lo dicen, porque estamos viviendo guerra, porque esto y lo otro, pero guerras siempre han habido, y conflictos siempre han habido, y problemas siempre han habido. ¿Por qué? ¿En qué nos basamos nosotros para hablar de que este es el final de los tiempos? ¿Y de cuáles tiempos? ¿Y de qué cosas? Porque no todo va a terminar. Amén. No todo va a terminar. Inclusive parece ser que para nosotros apenas va a comenzar. Así que nosotros diríamos que no estamos llegando al final de nuestro tiempo, sino al comienzo de nuestros días. No sé si me logro explicar con eso. Amén. Porque eso es lo que yo veo. Ayer que estaba leyendo a Pablo en Corintios, encontré algo y lo voy a mencionar rápidamente simplemente para colocarnos en contexto. Es 2 Corintios capítulo 5. Vamos a ubicarnos tal vez por ahí desde el versículo 2 Corintios capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 10. Amén. Y observe cómo dice el texto. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hermano, les pregunto, ¿es ese su deseo? ¿Realmente deseas eso? Lo voy a volver a leer. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Usted sabe qué significa eso? Morir. Significa morir. Significa que quisiéramos mejor morir que estar aquí vivos. Y yo como que quisiera reevaluar esa pregunta en la mente de cada uno de ustedes. ¿Será que cada uno de los del pueblo del Señor preferiría mejor estar allá o estar acá? Yo creo que deseamos un poquito más estar acá. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables al Señor. 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Y con este texto hablábamos anoche de la expresión, es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Yo quisiera que la iglesia tenga esa conciencia despierta. Es necesario, sin lugar a dudas, cada persona sobre la faz de la tierra tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es un tribunal? Es un estrado judicial. Amén. Es un estrado judicial. Así que el Señor estará allí sentado en su trono de gloria. Y cada uno de nosotros desfilará delante de él, se parará y expondrá su caso. El juez justo, santo y perfecto estará allí para juzgar nuestras obras, nuestras actitudes, lo que hicimos o no hicimos. Cada uno recibirá sentencia y cada uno recibirá recompensa ese día. Y como decíamos anoche, el Señor no te va a preguntar si eras creyente, no te va a preguntar si eras ateo, no te va a preguntar si tú tenías otra religión, si eras budista o maometano, islámico, lo que sea. No, tendrás que comparecer ante el tribunal de Cristo. No importa que aquella persona haya dicho, yo nunca creo en el Señor, pues Dios no existe, yo vengo del cosmos, yo vengo de tal cosa, de malas. Ahí tendrá que comparecer.
Es así porque así el Señor lo estipuló. Y allí tendremos que dar cuentas al Señor. Entonces cada uno comparecerá. No habrá nada que ocultar porque es imposible. El escáner, el láser de Dios estará puesto allí iluminando cada hecho que yo hice en la faz de la tierra cuando estaba en el cuerpo. Los pensamientos más recónditos, las cosas más íntimas que pensé solo en mi habitación, en mi lugar de refugio donde nadie me veía, estarán presentes allí delante del Señor. Se expondrá todo lo que fuimos nosotros y todo lo que dejamos de ser delante del Señor. Y esto es algo que me parece realmente trascendental. Tenemos que pensar en ello y tenemos que hoy que estamos aquí, por eso la Biblia dice que Dios nos llama al arrepentimiento. Porque cuando nos arrepentimos de todo corazón y nos convertimos al Señor, la Biblia dice que Él borra nuestros pecados y los sepulta en lo profundo de la mar. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Así que aquí hay cosas muy trascendentales que tenemos que revisar con mucho cuidado. El Evangelio no se trata de venir a una iglesia. El Evangelio no se trata de pertenecer a la cuadrangular o a la pentecostal o a palabra de vida o a palabra de gozo o al monte de Sión o al monte Calvario. El Evangelio se trata de seguir las enseñanzas de Jesús. No importa si no tenemos un rótulo allá afuera. No importa si quitamos ese nombre y no colocamos nada. Eso no trasciende. Eso no hace que mi iglesia sea más grande o más poderosa o más victoriosa. Dios no tiene iglesias. El Señor tiene la iglesia, su pueblo, su asamblea. Así que el Evangelio se trata de vivir una vida personal. Cada uno, cada quien. Tú puedes estar aquí y escuchar el sermón y gozarte con eso. Pero si igual no lo obedeces, es a manera personal. Es tú y el Señor a solas en un estrado judicial. Y allí tendremos que comparecer todos, sin lugar a dudas. Y el Señor no tendrá por inocente al culpable. Así dice la palabra. No tendré por inocente al culpable. Así que hermanos, estamos en el momento más hermoso, más maravilloso. Es el momento de expiar nuestros pecados. Es el momento de arrepentimiento, de limpieza, de santidad, de ponernos a cuenta. Yo sé que usted ha pecado. Yo sé que usted sabe que yo he pecado. Todos hemos cometido faltas delante del Señor. Hemos pecado contra Dios y hemos pecado contra nuestros hermanos. Muchas veces hemos sido egoístas, envidiosos, y no vamos a mencionar toda esa cantidad de cosas, pero sabemos nosotros que esas cosas son pecados. Vamos a mirar a la luz de la palabra qué busca el Señor entonces y qué quiere el Señor hacer con nosotros. Acompáñeme a la palabra de Dios otra vez más y vamos a mirar el libro de Daniel capítulo 5 y vamos a ubicarnos en el versículo 26 o 27, perdón. Vamos a mirar primero este y después miramos el contexto. Voy a mencionar primero este versículo porque es de allí donde me voy a estar centrando o agarrando para expresar todo lo que tengo para compartir con ustedes. Entonces, Daniel capítulo 5, versículo 27, dice así: Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Faltó medida, faltó peso. Tenía un estándar que tú tenías que cumplir, tenías que llegar a cierto peso, a cierta medida, y te pesamos y no alcanzaste el peso que quería de ti. Entonces, aquí hay una sentencia. Entrando un poquito en el contexto de lo que pasó, y yo creo que la mayoría que hayan leído el capítulo 5 de Daniel, se va a encontrar con que un hombre llamado Belsasar, que era el actual rey de Babilonia, que era hijo de Nabucodonosor, el famoso rey que representa la cabeza de oro de la estatua que él soñó. Ese muchacho, ese rey Belsasar, era un hombre entregado a la pernicia, entregado al vicio, al licor, a la parranda, al desorden. Y resulta que en una ocasión ellos estaban en un banquete, allí tenía con los príncipes y toda esa gente,
una fiesta tremenda, y mientras estaban allá deleitándose, en un momento de manera repentina aparece un suceso muy extraño. Es la única vez que yo encuentro en la Biblia que haya pasado algo así, y le pasó a un pagano, a un rey pagano. Mientras ellos departían allí con todos, apareció la imagen de una mano escribiendo en una pared, y todos la vieron. Todos se quedaron asombrados viendo que de manera repentina en la pared una mano comenzó a escribir. No se veía de quién era, no se veía figura alguna, solo la mano que escribía en la pared. Todos quedaron pasmados, y no es para menos. Yo creo que si nadie corrió fue porque literalmente sus pies se les tuvieron en ese momento y quedaron allí inmóviles viendo aquel suceso, aquel evento único y extraordinario. Pues el rey Belsasar quedó pálido y temblando. Se asustó tanto que mandó llamar a que le dijeran qué significaba aquella escritura, y nadie podía interpretar la escritura. Pero había un hombre allí llamado Daniel, un hebreo, que servía al Dios Todopoderoso, y llegó y le dijo al rey: Rey, yo te voy a decir lo que significa esa escritura. La escritura que el rey, o que la mano escribió en la pared, según la traducción, se puede leer de la siguiente manera, versículo 25, de la siguiente manera. Dice: y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin, que para ellos no significaba nada. Mene Mene Tekel Uparsin. Y entonces Daniel prosigue a explicarle al rey: Rey, lo que significa esta escritura es lo siguiente. Esta es la interpretación del asunto, versículo 26. Mene significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Contó, midió, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez o Uparsin significa: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Qué maravilloso es el Señor, que siempre tiene formas de comunicarse con su pueblo. Y aunque la comunicación de Dios con su pueblo muchas veces parece extraña e insólita y no la podemos entender, siempre Dios enviará a alguien por su misericordia que nos explique el misterio. Amén. Que nos enseñe las cosas, que nos ponga los pies sobre la tierra, que nos dé las directrices claras y precisas. Por eso es importante, amados míos, siempre estar escuchando el consejo de Dios, porque hay instrucciones que tú no te las puedes perder. Belsasar, entonces, se le ha dictado sentencia. Y lo que me llama la atención, la expresión que me llama más la atención y en la cual el Señor a través del Espíritu Santo me estuvo ministrando toda esta semana, es en la palabra tekel. Porque he encontrado en la palabra tekel una connotación para nosotros, el resto, el pueblo del Señor. La palabra tekel entonces dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y encuentro en todo eso entonces que el Señor ha establecido para el pueblo de Dios una medida. El pueblo de Dios tiene que llegar a una medida. Yo quiero que la iglesia me entienda y me siga bien. Dios ha establecido una medida a la cual nosotros debemos llegar, y todos debemos contribuir para que no se quede nadie y todos alcancemos esa medida. Amén. Acompáñenme, Efesios capítulo 4. Vamos a mirarlo claramente, amados hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Dice la palabra, aquí habla de Jesús, esto lo hizo Jesús antes de ascender al Padre. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Jesús mismo lo constituyó. Amén. Así que si Jesús lo constituyó, estas personas que Jesús constituyó tienen un respeto y una autoridad de parte del Señor que le ha sido delegada, conferida.
Versículo 12, ¿con qué propósito lo hizo el Señor? Aquí está el propósito. Aquí está el propósito. A fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito por el cual Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de que los santos fuesen perfeccionados. ¿Quién lo diría, verdad? Porque si hablamos de los santos, yo pienso que una persona que es santa está completa, que una persona que es santa ya es perfecta. Encuentro en la Biblia que los santos necesitan ser perfeccionados. Amén. Entonces lo que está diciendo aquí el texto es que Dios mismo constituyó estos ministerios para que los que han sido puestos apartes, que es lo que significa la palabra santo allí, los que han sido puestos apartes o los que Él ha elegido dentro o del mundo, quiero que me entienda bien, los que Dios eligió de entre el mundo y los puso aparte, necesitan ser perfeccionados. ¿Y a quiénes se refiere el texto allí entonces? Al pueblo, a nosotros, que Dios nos escogió de entre el mundo, nos puso aparte, pero eso no significa que ya estamos perfectos. Nos puso aparte, pero estamos llenos de una cantidad de cosas que necesitan ser depuradas. ¿Me va siguiendo, verdad? Ahora, el versículo siguiente dice, esta es la meta, versículo 13, esta es la meta a la que tenemos que llegar. Versículo 13, hasta que todos, amén, todos. Aquí no se puede quedar nadie, hermano. No puede ser que llegue yo y usted no, o que llegue usted y yo quede rezagado. Todos tenemos que llegar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hay una medida? Hay una medida. ¿Cuál es la medida? Cristo. La medida es Cristo. ¿A dónde tenemos que llegar nosotros? A la estatura de la plenitud de Cristo. Pregunto una cosa, ¿no ve usted que el estándar está como muy alto? ¿No ve usted que la vara está como muy arriba? ¿Podremos llegar? Diga conmigo, podremos. Amén, porque Dios está con nosotros y ya Él estipuló las herramientas para que lleguemos. Entonces, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos vamos a llegar allí, a ese estado de madurez. Eso es un estado de madurez espiritual, es un estado de plenitud, donde usted por la gracia del Señor tendrá conocimiento de Dios. Ya no seremos, como dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Alguien que es influenciable, alguien que lo echan para aquí y lo echan para allá. Presta atención, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Que su iglesia esté consolidada, aplomada, madura, para que cuando venga alguien con un cuento raro, con una nueva congregación, con una nueva denominación, con un nuevo epitafio, con un nuevo rótulo, diciendo que esto sí es una iglesia verdadera, que esto es así, que esto es así, usted pueda estar plenamente convencido, amén, de que usted está en la doctrina correcta, en la palabra correcta, siguiendo el camino correcto, para que no te lleven de aquí para allá y te prendan la cabeza y se te ponga la cabeza así grande, con tantas ideas, y pastor y esto otro. Si usted escucha atentamente la voz de los que te instruyen, te exhortan, te enseñan, tú no serás un inmaduro, tú no serás un niño llevado por todo viento de doctrina. Nadie te moverá del camino que el Señor trazó para tu vida. Y eso me reconforta, eso me alegra, saber que aunque venga todo viento, soplen todo viento de doctrinas extrañas, porque nunca en la historia han soplado tantos vientos de doctrinas extrañas como en este último tiempo. Estamos bombardeados de todo tipo de información por todas partes. Gente que presuntuosamente se levanta para decir yo sí soy, yo sí soy, yo sí soy. Y todo el mundo dice tener la verdad. Ninguno que se para a predicar dice que está predicando la mentira. No sé si usted habrá escuchado eso, pero yo no he escuchado a alguien pararse y decir, señores, les estoy engañando, les estoy diciendo mentira.
Todo el que se para frente a una audiencia dice, esta es la verdad, le estoy hablando la verdad. Así que cualquiera puede decir que tiene la verdad, pero nosotros podemos entender por la palabra que la verdad la tiene Cristo, que Él es la verdad, y que cuando nosotros entendemos el texto con su contexto y su contexto, todas las fichas se encajan perfectamente, y de esa manera podemos ser una iglesia inamovible, firme, sólida, que no es llevada por todo viento ni por ninguna estrategia que se proponen los que manejan las artimañas del error. Bendito sea el Señor. Ahora, dicho esto entonces, tendremos nosotros que comenzar a revisar uno a uno y paso por paso, entonces, cómo es que nosotros podemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vamos a revisar algunos rubros, algunos ítems que están allí enmarcados en la palabra del Señor y que Dios usó a un hombre maravilloso llamado Job para darnos a conocer de qué manera entonces Dios quiere que nosotros nos comportemos. ¿Ve? Para que nos demos cuenta si estamos siendo íntegros, si estamos llenando la medida, si estamos llegando al tope o estamos quedando falto. Amén. Amén, hermanos. Dios nos va a enseñar o a mostrar esta mañana cómo usted se puede revisar en la Biblia y se da cuenta si usted está llegando al tope o está lejos, qué tan lejos estás de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque pronto estaremos ante el tribunal de Cristo y seremos pesados. Y como decíamos anoche, que no nos falte 5 centavitos para el peso, que no nos falten unos gramitos para el kilo, sino que todos podamos llegar a la medida. Acompáñeme, capítulo 31 del libro de Job, por favor. La pastora va a estar en una versión popular, yo voy a estar en la versión Reina Valera, y vamos a ir mirando ítem por ítem, paso a paso. Son las 11 de la mañana, así que tenemos 2 horas para redondear la idea. 2 horas y media, 2 horas y media para redondear la idea. Tranquilo que tenemos almuercito, no me preocupe. ¿Estamos listos? Vamos a revisar ítem por ítem cada cosa que nosotros vamos a entender esta mañana. Lo primero, versículo 1, capítulo 31. Quiero ponerles en contexto un momentito. Job, ustedes saben lo que le pasó a Job, ¿verdad? No voy a entrar en detalles. Pero Job está allá postrado como una filtrapa, perdió todos sus bienes y perdió su familia. Y aparte de eso, su cuerpo fue herido con una terrible llaga, una sarna maligna que le producía una rasquiña impresionante. Y estaba por allá, se echaba ceniza encima y allá en ese lugar hediondo, porque la Biblia dice que hedía, horrible, putrefacto, casi pudriéndose su piel, su carne, él está hablando con el Señor y está manifestando su queja. Lo que Job expresa en el capítulo 31 es una queja delante del Señor. En otras palabras, Señor, ¿por qué me castigas si esto es lo que he sido yo? No entiendo por qué una persona como yo, dice Job, tiene que pasar por un castigo de esto. Pero esas cosas que Job menciona allí, las vamos a tomar nosotros para medirnos cómo estamos nosotros en ese estándar que Job manifiesta. En primer lugar, dice el versículo 1, Reina Valera, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Acá en la versión popular dice, yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita. En la nueva versión internacional dice, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. El primer pacto o lo primero que Job se propuso desde que él tenía conciencia es, voy a respetar a las mujeres. Voy a respetar a las mujeres. Siempre las voy a mirar como lo que son, unas mujeres, unas hijas de Dios, dignas de respeto, dignas de consideración. Le dije a mis ojos que no miraran nunca a una mujer con lujuria.
Y lo que Job está diciendo es, hasta aquí yo lo he cumplido. Hasta aquí mis ojos han sido castos con el relacionarme con la mujer. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo y le dice, Timoteo, cuídate tú que eres joven, huye de las pasiones juveniles, le dice a Timoteo. Le dice, mira, considera a las mujeres de la iglesia, a las más ancianas, considéralas como a tu madre. Y a las más jóvenes, considéralas como tus hermanas. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tienes que cuidarte y cuidarlas a ellas. Si tú tienes eso aquí en la mente y tú ves a las mujeres de la iglesia, a las mujeres que se congregan contigo en la congregación, aunque unas tienen unos cuerpos esbeltos, tallados, asombrosos, en fin, míralas como tu mamá, como miras tú a tu madre. Y aquellas jovencitas hermosas, esbeltas, míralas como a tus hermanas. De esa manera tus ojos se cuidarán de no mirar a una mujer con lujuria. Resulta que Job no conoce el mandamiento que fue dado en la ley de Moisés en el monte Sinaí. El mandamiento que dice que no cometerás adulterio. El mismo mandamiento que luego Jesús lo toma para decir que cualquiera pues que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en el corazón. Así que hay adulterio que son el resultado de la relación entre un hombre y una mujer, pero hay adulterio que simplemente es el resultado del pensamiento de una persona. De solo dejar que nuestra imaginación se vaya, vuele, deseando con lujuria a una mujer, ya es un adulterio. Entonces, él nos está colocando el primer rasero, la primera medida. Hermanos, voy a mirarme en este rubro, voy a mirarme en este ítem. ¿Cómo están mis ojos? ¿Cómo son mis ojos? Jesucristo le dijo a sus discípulos, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Los ojos son la lámpara del cuerpo, dice Jesús. Así que desde allí tenemos nosotros que comenzar a trabajar fuertemente en cómo miramos nosotros a nuestros congéneres, cómo miramos nosotros a las mujeres, cómo miramos a los hombres, cómo miramos a quienes están a nuestro alrededor, qué tan pura, tan buena es nuestra mirada, qué tan cargada puede estar de santidad, de la presencia del Señor o de la presencia de otras cosas. Primer ítem, primera medida, revisa tus ojos. No los pierdas de vista, esté muy atento, porque un día vamos a ser pesados. ¿Y cómo saldremos nosotros cuando seamos pesados? ¿Será que nos faltarán 4 onzas para el kilo? ¿Media libra? ¿3/4 de libra? ¿O habremos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo? Amén. ¿Me va siguiendo, mi hermano? ¿Seguro por acá? ¿Me estoy explicando bien? Ok, bien. Segundo ítem, vamos a mirar el versículo 5. Versículo 5. Dice, yo nunca he hecho nada malo, dice acá. Nunca a nadie le he mentido. Versículo 5 acá en la Reina Valera dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. Entonces Job va a mencionar también aquí 2 elementos que parece ser que se actualizan cada día con nosotros, la mentira y el engaño. Ambos están íntimamente relacionados y conllevan a la misma situación. Pero Job le dice al Señor, Señor, yo nunca he hecho nada malo, yo nunca le he mentido a nadie. Esto se lo está diciendo Dios, Job al Señor. Ahora, yo le puedo decir a ustedes aquí, hermanos, yo nunca he hecho nada malo. Hermanos, yo nunca he mentido. Y es probable que alguien me crea, quizás todo no, pero es probable que alguno de ustedes me crea. El pastor dice que él no ha hecho nada malo y que nunca ha mentido. Tan bueno, tan chévere ser así como el pastor, ¿verdad? Que nunca ha mentido y que nunca ha hecho nada malo. Ok, pero eso se lo dije a ustedes. Pero ustedes no pueden pensar lo que hay en mi corazón.
Resulta que yo tengo que estar delante del tribunal de Cristo, y delante del tribunal de Cristo sí va a ser expuesto en su totalidad si yo realmente he mentido o no he mentido, si yo he engañado o no he engañado. ¿Y le podré esconder algo a Él? Él conoce íntimamente todos mis secretos. Él conoce todo lo que soy. Así que no podré engañar al Señor. Definitivamente estaré desnudo, estaré expuesto delante de Él. Y todas mis mentiras, mentiritas, mentirillas, mentironas estarán expuestas y saldrán a la luz. Y qué vergüenza. Y qué vergüenza. Será tanta la vergüenza, hermanos míos, que la gente, yo les mencionaba eso a los hermanos esta semana, la gente literalmente asumirá con todo respeto la sentencia del Señor. Nadie le reprochará, nadie le dirá ¿por qué me vas a castigar? Todo el mundo dirá, merezco el castigo, merezco ir al infierno, merezco pudrirme allá porque he sido deshonesto, malo, sucio, horrendo, terrible. Porque nosotros no alcanzamos a sopesar lo malo, lo podrido, lo hediondo que es el pecado al que tanto abrazamos con amor. Y tan asquientos que somos nosotros. ¿Sí o no? Tan asquientos que somos. Porque cuando algo huele mal, uy, qué olor, uy, no, qué olor tan terrible. Y cualquier cosa que nos parece cochinada, pero estamos abrazados con algo más podrido y más cochino y más terrible. El sucio pecado. Y lo abrazamos y nos envolvemos con él y nos revolcamos con él. Y tenemos que aprender a odiar el pecado, a rechazar el pecado. Y ¿cómo se consigue esto? La palabra, allí, todos los días, la palabra nos va mostrando y nos va llevando a descubrir lo podrido y lo hediondo que es el pecado. Si usted no lo descubre en la palabra, usted seguirá amando al pecado. Y por eso tengo que hablar de estas cosas, porque no quiero que mañana, cuando tú y yo estemos delante del tribunal de Cristo, tengamos que agachar la cabeza de vergüenza, hermanos, y salir con el rabo entre las piernas como el perro regañado. Me va siguiendo, sino que cuando estemos delante del tribunal de Cristo, seamos arropados con la justicia de Cristo y seamos presentados delante del Padre, justo, santo, sin mancha y sin reproche, sin mancha y sin contaminación. Bien, entonces vamos a mirar lo siguiente. Siguiente ítem, bueno, el versículo 6, aquí Jod habla de la balanza nuevamente. Él le dice, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Hermanos, ¿se atrevería usted de decirle al Señor en esta mañana, Señor, péseme a ver en esto, a ver cómo estoy, péseme en esto otro, quizás sí, quizás hay muchas cosas en las que usted pueda levantar la cabeza y decirle, Señor, puedes pesarme con toda libertad en esto, que aquí saldré más librado, pero habrán otras cositas que usted dirá, Señor, aquí más bien no me pese, déjeme yo recupero un poquito la masa muscular, déjeme a ver si yo engordo un poquito, porque me parece que aquí estoy flaco, aquí estoy muy delgado. Entonces seguramente habrán cosas en las que usted no será capaz de decirle al Señor, péseme en esto. Pero quiero que me acompañe, antes de avanzar acá, al capítulo 139 del libro de los Salmos. Pastora, manténgase ahí. Vamos a leerlo, yo lo leo acá. Salmo capítulo 139. Nos ubicamos en el versículo 23 y versículo 24. Salmo 139, versículo 23 y versículo 24. Dice la palabra, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es una de las oraciones preciosas que debemos hacer nosotros. Porque si todos los días nosotros le decimos al Señor honestamente, examíname, el Señor, amados míos, irá sacando a la luz poco a poco aún los pecados que te son ocultos, aún aquellas pequeñas cosas que no has podido lidiar con ella y que te dominan y que te subyugan, la va el Señor sacando poco a poco. Y la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz,
y que es más cortante que toda espada de 2 filos, te ayudará para cortar toda inmundicia, toda raíz de iniquidad y limpiarte y consagrarte para presentarte justo delante del Padre. Esta es una oración preciosa. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo también le pido al Señor que me guíe en el camino eterno. Que el Señor me pruebe cada mañana, que el Señor me examine, que el Señor me ponga su luz allí, que se refleje dentro de mí. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dijo lo siguiente: los pecadores no quieren venir a la luz, porque la luz expone sus pecados. No quieren venir a la luz, porque la luz expone sus pecados. Y como ellos aman el pecar, prefieren quedarse en la oscuridad, para no les sea manifiesto sus tinieblas. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a mirar el siguiente ítem entonces, amados míos. Vamos a mirar el siguiente ítem. Versículo 7. Versículo 7. Miremos acá entonces. En Job capítulo 31, versículo 7 dice: si mis ojos se apartaron, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, entonces aquí vamos a encontrar otras cosas que vamos a corregir. Nunca me aparté del buen camino, dice él, ni me dejé llevar por mis deseos. No me dejé llevar por mis deseos. Si se encuentra en mis manos alguna cosa robada. En otras palabras, nunca robé, nunca he robado, nunca me dejé llevar por mis deseos y nunca me aparté del buen camino. Aquí hay 3 cosas bien interesantes. El buen camino. Amados míos, pase lo que pase y suceda lo que suceda, nunca permita que nadie lo aparte del buen camino. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrá gente con una cantidad de cosas por decir. Manténgase firme, pero usted para mantenerse firme necesita convicción. Usted necesita estar convencido que este es el buen camino. Si no estás convencido, pronto alguien te convencerá de que te apartes por otro camino. Así que para estar convencido usted necesita conocer y entender el plan. Nunca me dejé llevar por mis deseos. Para nadie es un secreto que gran cantidad de cosas, la gran mayoría de las cosas que hacemos son el producto de nuestros deseos. Amén. Miremos cómo lo plantea el apóstol Santiago. Miremos cómo lo plantea el apóstol Santiago en su capítulo 4, en la carta que él escribe en su capítulo 4, versículo 1, dice la palabra, Santiago capítulo 4, versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? La palabra pasión allí es la misma palabra para concupiscencia y es la misma palabra para deseos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, ¿de dónde vienen los problemas? ¿Por qué nos metemos en problemas? ¿Por qué odiamos? ¿Por qué somos rencorosos a veces? ¿Por qué a veces somos tan quisquillosos? ¿Por qué nos metemos en problemas con los hermanos? Porque hay deseos íntimos de nosotros, a veces de hacer nuestra propia voluntad. Y la gran mayoría de veces nosotros, hermanos, nos estamos dejando llevar por nuestros deseos. Estamos dejando que los deseos nos dominen. Queremos imponer nuestras voluntades a veces. Queremos que la gente haga lo que yo quiero, digan lo que yo quiero, piensen lo que yo quiero. ¿Ve? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde? Los problemas entre ustedes no es de vuestros deseos, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. Entonces Él menciona una serie de cosas, la codicia, la envidia y los deseos y todas estas cosas están intrínsecos en el pensamiento, en la parte íntima del corazón del ser humano. Y Job dice, Señor, yo no me dejé llevar por mis deseos. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a ese rubro, mi hermano? Cuando tengamos que presentarnos delante del Señor, ¿cree usted que cuando presente este rubro, aquí el Señor nos diga, Haider, tus deseos te dominaban la mayor parte del mundo, te volviste un envidioso, quisiste comprar esto porque el otro lo había comprado, quisiste tener esto porque el otro había visto el éxito en el otro, en fin, etcétera? ¿Qué tanto me dominan los deseos? Su comportamiento, hermano, analice su comportamiento está regido por sus deseos. Y ahí tenemos nosotros que tomar las riendas. ¿Acaso que dice la Biblia? Que a nosotros nos domina la carne. No dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué, de poder, de amor y de qué más, y dominio propio. Póngale freno a su cuerpo, domine sus pensamientos, domine sus impulsos, domine sus deseos. No deje que sus deseos lo controlen. Ah, es que yo soy así, ah, es que yo tal cosa. Y en la casa me agarro con el uno, peleo con el otro, grito y vocifero, ¿por qué es que yo? ¿Por qué es que yo? ¿Por qué es que yo? Tenga cuidado, mi hermano. Póngale freno a su boca, póngale freno a su lengua, domine sus emociones, o es que usted es un cobarde. Si usted no es capaz de refrenarse porque es un cobarde, porque la Biblia dice, yo no les he dado espíritu de cobardía. Y lo siguiente que menciona es, sino de amor, ¿de qué más? Poder, dominio propio, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Autocontrol. Controles, hermano, controles, hermana. No, pero es que yo, contrólese. Pues cuando vayamos delante del Señor y seamos pesados, vamos a encontrar que teníamos la lengua así largotota y la ira a flor de piel. Toda cosa era ¡guau! Como un león, como una leona. Contrólese. Y a su nombre. Ni me dejé llevar por mis deseos si se encuentra en mí alguna cosa robada. Volvemos nuevamente entonces a Job. Bien, los robos, no vamos a ahondar mucho en eso, usted sabe. Cualquier cosa, hermano, si eso está puesto allí, se quedó ese celular allí, se quedó allí un dinero, se ya está puesto un casco. Oiga, hay hermanos que llegan y nunca más vuelve el casco. Pero no era suyo, hermano. Si usted va a tomar algo de ahí que no es suyo, pídalo prestado, porque si no se lo robó. Aló, ¿digo verdad o digo mentira? Hermano, si esa cosa que está ahí, usted la vio ahí, ¿es suya? ¿Usted la compró? No, no la compré, entonces no es suya, no la tome. Y si usted la necesita, pídala prestada, pregunte de quién es. Hay gente, hermano, que va a estar viendo las cositas ahí y se va llevando. Yo recuerdo en una ocasión aquí en la iglesia, teníamos todavía el templo hacia acá, estábamos ministrando aquí, y estaban apenas comenzando a salir los celulares. Apenas estaba entrando ese boom de celulares, y yo había comprado mi celular, y en ese momento de oración, de administración, había colocado el celular allí sobre una silla. Me fastidiaba tal vez en el bolsillo. Se terminó la administración y el celular también. De la casa del Señor. Vamos a ser pesados. Vamos a ser pesados. Dios quiera que podamos llegar a la medida. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen habla, Señor? Ay, poquitos, ¿no? ¿Qué otro ítem tenemos acá? Versículo 9. Versículo 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Vea, si acaso he esperado que se vaya mi vecino para estar a solas con su esposa.
Jehová reprenda al diablo. Y Job le dice al Señor, Señor, en esto también yo considero que soy íntegro. Yo considero que en este ítem superé la prueba. Ahora, al igual que Job, usted y yo necesitamos revisarnos en esto y mirarnos en esto. Si estuve esperando que el vecino se fuera para volarme el trascorral, si le eché gafa a la vecina, si la estuve atacando por debajo, y te acuerdas, qué vecina tan hermosa, qué vecino tan hermoso, y le estuve arrastrando a los perros, arrastrando el ala, mirando cómo le hacía el cajón, pues déjeme decirle que mañana estaremos delante del Señor y seremos pesados en ese ítem, ¿ve? En ese rubro, y tendremos que rendir cuenta de ese rubro. Caramba, ¿cómo voy a salir yo delante del Señor con este rubro? Señor, yo varias veces le intenté darle en la nuca al vecino o a la vecina, y a su nombre, gloria. Amén, hermanos. Ok. Ahora mira la sentencia, no la voy a pasar por alto porque es la sentencia que da Job allí. Job dice, si yo hice eso, entonces que mi esposa, dice él, acá en la versión, que mi esposa se convierta en esclava y amante de otros. ¿Ya? ¿Ah? Él hace la maldad. Si yo no lo hice, Señor, entonces castiga a mi esposa. En otras palabras, acá dice, si yo hice eso, versículo, ella para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, dice la Reina Valera. Dice otra traducción, que otros se acuesten con ella. Versículo 10 del... ¿Ah? Como dice allá. Y que otros hombres la profanen, porque eso es lo que está diciendo la ley, que otros hombres abusen de ella, que otros hombres la profanen. Esa es la sentencia, hermano. Para uno dar una sentencia de esa tiene que estar muy seguro, amén, muy seguro de su integridad. ¿Ve? Avanzamos. Vamos a ir al versículo 13. Versículo 13. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. Acá dice, cuando mis esclavos me hacían algún reclamo, siempre fui justo con ellos. ¿Verdad? Y este es un elemento muy interesante. Si alguna vez nosotros hemos tenido un trabajador, una persona que nos ha servido, ¿cómo ha sido nuestro comportamiento con esa persona? Que uno pueda levantar la cabeza delante del Señor y decir, Señor, yo fui justo en la justa medida. Llegué al tope donde tenía que llegar. Hice lo que tenía que hacer. Cuando me reclamaron, yo los escuché. Yo les presté atención y les hice justicia. Hacer justicia es repartir como se debe. Dar sentencia como se debe. Si se equivocó, castigarle o sancionarle. Pero si tiene razón, reconocer que la tiene. Amén. Y eso es lo que está diciéndole ahí. Cuando mis esclavos me hacían algún reclamo, siempre fui justo con ellos. Y lo primero de la justicia ahí es escuchar. ¿Y cuántas veces nosotros no escuchamos razones? Pero el que escucha tiene capacidad de evaluar. Y el que escucha tiene capacidad de sopesar y de tomar decisiones equitativamente. Entonces lo importante, el punto de partida es siempre escuchar atentamente. Y no solamente en el plano de lo laboral, esto también puede que encaje en el plano de las relaciones interpersonales. Nosotros, hay personas que no saben escuchar, hay personas que no saben prestar atención a lo que el otro le está planteando y siempre están interpretando a su manera, según su altivez, según su altanería. Y por esa razón, amados míos, se termina todo en un caos. Primero, ¿cómo estoy escuchando a mi hermano? Si usted quiere tener un veredicto justo y equitativo, aprendamos a escuchar. ¿Qué es su nombre? Aprendamos a escuchar. De allí parte todo. Tómese 1 minuto de más, 2 minutos de más y deje que la persona redondee la idea.
y después usted suéltele lo que le va a soltar. Pero ya tiene elementos de juicio. Ya has entendido exactamente el pensamiento del otro. Avanzamos entonces. Versículo 16. ¿Sí? Versículo 16. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrantado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Lo siguiente que él menciona aquí está relacionado con la solidaridad. Amén. Con la solidaridad. Y permítame decirles algo. Job está planteando algo que sin lugar a dudas el Señor Jesús también lo tiene en cuenta. El apóstol Pablo dice que debemos hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y vamos a encontrar en la palabra del Señor que Dios tiene un juicio y en ese juicio el Señor tiene en cuenta unos detalles. Acompáñeme, Mateo capítulo 25, rápidamente, por favor. Mateo capítulo 25, y nos ubicamos en el versículo 31, que dice así, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre, que es Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cuándo será eso? En el día en que Él venga a levantar a su pueblo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él es el juez y se va a sentar allí porque va a hacer un juicio. Se sentará en su trono de gloria. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eso es una analogía. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. No quiere decir que usted es una oveja o que es un cabro. Simplemente le está representando, por medio de esa analogía, las personas que han aceptado y se han comportado bien y los que han sido más bien como escabrosos. Versículo 34, elementos de juicio. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, ojo con esto, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, los justos, ojo, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si usted observa, son los mismos elementos que tiene en cuenta J allá. Amén. Siempre fui solidario con el huérfano, siempre fui solidario con la viuda, nunca desamparé al que tenía frío, nunca desamparé al que tenía hambre, siempre estuve pendiente de colaborar. Pero hay un elemento muy importante que aparece aquí en el capítulo 25. Observe lo siguiente, Jesús dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. La expresión para pequeños ahí es más vulnerables.
a uno de estos mis hermanos más vulnerables, en condiciones extremas. ¿Y por qué decimos eso? Por el contexto. Tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve desnudo, estuve así y me ayudaste. Fuiste solidario conmigo. Ahora, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Y para decir nosotros tenemos que mirar lo siguiente. Cuando las personas fueron a buscar a Jesús y le dijeron, Señor, mira, allá afuera está tu madre y tus hermanos que están buscándote. Jesús levantó su mirada y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son, 2 puntos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mundo entero no son los hermanos de Jesús. Usted lo sabe. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8 también diciéndole que si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí de los hermanos, se está refiriendo a los de la familia de la fe. Ahora, en ese contexto, ¿a quiénes dice el Señor que debemos hacerle o tener solidaridad con ellos? ¿Con quiénes? Con los más pequeños. Y la palabra más pequeño ahí es con los más vulnerables. Los que entre nosotros, ¿qué dice allá, Marcela? Los que entre nosotros están pasando calamidades, situaciones adversas, dificultades. ¿Qué hermanos de nosotros, hermanos, cuando la pastora escribe o cuando algún hermano escribe en el grupo diciendo, oremos por Julanito que está enfermo en tal parte? Oremos, hermanos. Y no es simplemente escribir un mensajito, amén. O decir, sí, gloria a Dios Todopoderoso. No. Es que oremos. No al WhatsApp, que oremos. Y para orar no se necesita, mire, le voy a dar un consejo que es lo que he practicado yo muchas veces. Si a usted le parece bien, tómelo. Pero a mí muchas veces se me olvida porque mucha gente me pide oración. Pastor, ore por mí por esto, ore por mí por lo otro. Y muchas veces a uno se le olvida. ¿Sabes cómo hago yo para que no se me olvide? De una vez. De una vez. Es que no necesito una retahíla. Es que no necesito, hermanos, palabras rebuscadas. Padre mío, la hermana Julano, el hermano Julano presenta a este delante de ti. Ten misericordia, auxílialo, sánalo, Señor. Eso no me toma 10 segundos hacer una oración. Y estoy seguro que Dios escucha esa oración. ¿Dicen amén? Pero también está hablando ahí, hermano, del estado de los hermanos, de las dificultades que cada uno de ellos manifiesta. Para comer, para vestir, para muchísimas cosas. La iglesia tiene que ser solidaria con sus mismos hermanos. Muchas veces nosotros abandonamos a los más vulnerables. Nos olvidamos del pobre, del huérfano, de la viuda. ¿Cuántas veces, y anoche les mencionaba eso, hermano, cuántas veces uno tiene la nevera atestada, que no le cabe más, no hay donde meter? Y hay cosas hasta que se le pasan a usted, hasta que se le dañan ahí. Compártala, hermano. No hay que hacer ni siquiera un mercado grande. Una panela que usted dé, una libra de arroz, un poquito. Un vestido, hermano. Vaya, mire sus closets a veces como están llenos y atestados de ropa. ¿Usted cree que uno necesita tanta ropa? Esta semana estaba mirando y yo, Señor, tengo un poco de ropa ahí, voy a sacar una cantidad de ropa. ¿Se da cuenta usted que tiene una cantidad ahí y se pone siempre los mismos? ¿Sí le ha pasado o no? Siempre los mismos, oiga. Y está lleno allá de camisas y usted va, no sé, como que a la misma de siempre. 3 o 4 melenas. Regale los demás, hermano. Hay gente que las necesita. Principalmente los de la familia de la fe. Pastor, yo miro aquí en Las Palmas y gracias a Dios, pues aquí no hay mucho. Pero es que no, la iglesia no es solamente aquí en Las Palmas. Amén. Hay iglesias, hermanos, que realmente están en situaciones difíciles. ¿Qué tal si nosotros le prestamos atención a esto y comenzamos a revisarnos con respecto a este rubro? No sea que el día que estemos delante del Señor seamos pesados y seamos hallados nos falte algo. Revisémonos y comencemos a trabajar todos unidos. Yo no estoy diciendo esto porque yo me crea el súper. Créame que me reviso allí y encuentro más faltas que virtudes. Creo que me hace falta mucho por llegar
a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero no tengo que dejar de trabajar en ello. Tengo que seguirme esforzando. Tengo que seguir luchando para poder hacer y ser lo que Dios quiere que sea. Amén. Volvamos a Job. Quiero hacer una aclaración antes de ir a Job, permítame. Hacía rato que quería hacer esa observación. Solo hasta esta semana que lo pude medio entender las palabras de Jesús, comprendí lo siguiente. En el mismo capítulo 25 de Mateo, Jesús le dice a los de la izquierda, preste atención para que vea usted cómo es Jesús de maravilloso. Es lo mismo, ¿no? Jesús le dice a ellos, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me vestisteis. Aquellos le responden lo mismo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Él les dirá, versículo 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Si nota usted la diferencia entre las dos expresiones, ¿cuál es? Hermanos. Amén. Y no es que Jesús omitiera el detalle allí simplemente porque sí, es porque tiene una causa, una razón. Entonces el mundo tiene que ser también solidario con los suyos, tiene que hacer lo mismo, pero ahí está la situación. Muy bien, quería hacer solamente esa claridad. Volvemos al capítulo 31, nos ubicamos en el versículo 24. Otro ítem para revisar. Vamos rápidamente, dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Ahí está otro ítem a revisar. Entonces, versículo 24, mi paz. Jamás he puesto mi confianza en el poder de la riqueza. Esto es algo que la iglesia tiene que revisar con mucho cuidado cada día. Las iglesias, las riquezas tienden a convertirse en el Dios de este siglo. ¿Sabe qué dijo Jesús? Nadie puede servir a dos señores. Y estaba hablando de la riqueza. Dijo, porque amará al uno y odiará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. En la parábola del sembrador, en el capítulo 13 de Mateo, Jesús expresa en la parábola y el tercer grupo de personas dice, estos son los que la semilla cayó entre espinos. Creció y brotó pronto, pero los espinos ahogaron la semilla. Esto significa aquellas personas que recibieron la palabra con gozo en su corazón, pero los afanes y el amor a las riquezas ahogaron la palabra que le había sido dada. Ese tercer grupo de personas está mencionando, amados míos, que hay que tener un sumo cuidado con las riquezas. Pero usted dirá, yo no tengo tantas riquezas, permítame. No estamos hablando de tantas riquezas, estamos hablando de materialismo. Simplemente de materialismo. Si nuestros deseos están guiados por el materialismo, ¿y cómo se da cuenta usted? Con el deseo de tener, de acaparar, de conseguir, de esto y de lo otro. Alcanzar y trabajas porque, hermanos, tenga mucho cuidado, quizá estás más ocupado de lo que te conviene. Tenemos que estar revisando con lupa todos los días. ¿Dios está prohibiendo las riquezas? No. ¿Era Job rico? Lo era. Y ya lo vamos a ver más adelante cómo lo plantea. Él tenía muchas riquezas. No había otro como él en ese oriente lejano. Sin embargo, Job le dice al Señor, si me estás castigando porque soy rico, quiero decirte que nunca he puesto mi confianza en las riquezas, en el oro ni en todo lo que poseo. Jamás me he dejado descrestar de ellas. Nos puede pasar. Es solo un asunto para tener en cuenta y para revisar. Bendito sea el Señor. ¿Vamos bien allí? No voy a profundizar mucho más de eso. Versículo 26, siguiente ítem. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa
y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Aquí está hablando entonces de idolatría. Job está diciendo, jamás he sido idólatra, jamás he adorado a otro Dios que no seas tú, el Dios verdadero. Pero menciona un aspecto importante que permítanme resaltarles un poquito, y tiene que ver con toda esta cuestión de la astrología que le encanta tanto a la gente, del ocultismo, del tarotismo y de la adivinación. La gente, ¿sabe por qué la gente a veces es tan amarillista con el apocalipsis y la profecía bíblica? Porque la gente quiere conocer y adivinar el futuro. Y muchas personas, hermanos míos, están cayendo en esa trampa. Hay mucha gente y muchos hermanos en la iglesia que todavía se consideran Virgo, que todavía se consideran Sagitario, que todavía se consideran Tauro, que todavía se consideran... Y entonces miran allí el horóscopo. ¿Qué estará diciendo el horóscopo hoy? Ay, mira, que yo soy Tauro, claro, mi temperamento es así porque yo soy Tauro. O yo hice esto porque yo soy Sagitario. O yo hice esto porque soy Capricornio. Es que yo soy tal cosa. Tenga cuidado porque eso se llama astrología. Y la astrología, amados míos, es la ciencia del ocultismo que adora a los astros. La supuesta influencia de la luna, del sol, la adoración a ella. Amados, tenga mucho cuidado con eso porque eso a Dios no le agrada. No confunda astrología con astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia los astros, el cosmos y todas estas cosas. La astrología es la ciencia del ocultismo que enseña a adorar a los planetas, al sol, a la luna y a toda esta cantidad de cosas. Que el cosmos, que el no sé qué cosa. Tenga mucho cuidado. Job dice, en esto también es algo bien librado. Yo espero que también nosotros un día digamos al Señor, salí bien librado, nunca estuve pendiente del tarot, nunca estuve pendiente de que me adivinaran esto, de que a ver qué traía para mí este mes, porque este mes es el mes tal y el mes de la luna tal. Tenga cuidado con eso. ¿Me está entendiendo, verdad? Crea en Jehová que hizo los cielos y la tierra y adore solo a Él. Adórelo solo a Él. ¿Qué más acá? Versículo 29. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le hallé, halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Y aquí está hablando entonces, jamás me he alegrado de ver la desgracia de mi enemigo. Jamás. ¿Qué enseñó Jesús? Si jamás he cometido el pecado de pedir que le vaya mal. ¿A quién? A mi enemigo. ¿Qué enseñó Jesús con respecto a eso? Amad a vuestros enemigos, bendecid y no maldigáis. Amad a vuestros enemigos. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a eso? Si tu enemigo tiene hambre, dice el apóstol Pablo, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Jesús enseñó acerca del amor hacia los enemigos. Hermanos, Jesús enseñó que no debemos vengarnos. Y hay muchos de nosotros que son vengativos. ¿Qué dice la palabra? Ay, pastor, pero es que es tal cosa, que lo otro, que... Hermanos, si alguien viene a abusar de tu generosidad, a abusar de tu buen nombre, a abusar de ese espíritu solidario que tienes, y te pide la capa, ¡dame la capa! ¿Qué tienes que hacer? Encímale también la camisa. ¿Te vas a querer llevar mi abrigo? Bueno, te regalo mi camisa también. Y Jesús lo está diciendo literal, hermano. No es simplemente una analogía, una metáfora. Es literal. Que vienen con malas intenciones, pastor, pero es que uno tiene que defenderse. Y vienen con el deseo. Hermanos, bendígalos, déjenlos. Es que aquí hay una situación. Ellos están juzgando conforme al mundo. Usted está juzgando conforme al reino de Dios. Y los que juzgan conforme al reino de Dios reciben recompensa del reino de Dios. Esto es algo que parece insólito, pero funciona. Déjeme decirle que grande es tu recompensa en los cielos. Usted dirá, pero en los cielos ¿para qué? Allá es que importa, hermano. Allá es que importa. ¿Me siguió allí?
¿eh? No se venga de sus enemigos. No sienta un fresquito cuando le va mal al que lo odia. Amén. No sienta ese fresquito. Le está dando el Señor en la cabeza tan bueno. Se lo merece, ¿sí o no, Karen? Que les dé ahí por lo que me dijo, por lo que hizo, por tal cosa. Déjelo. Ore por él. Bendígalo. Pero no con la expresión que el Señor lo bendiga. Amén. Que el Señor lo bendiga, que el Señor le dé. Pero ese que el Señor le bendiga es que el Señor lo maldiga, que el Señor le mande un rayo y lo parta. Tenga cuidado. No envíe ni pida sentencia para nadie. Deje que el Señor, Él es más justo que usted. Y Él sabe obrar mejor que usted. Vamos, avancemos. Bien, ¿qué más tenemos acá? Versículo 31. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, no, hasta allí nomás. Entonces, el otro ítem es, jamás, versículo 31, jamás nadie visitó mi casa sin calmar su hambre en mi mesa. Y tiene que ver con la hospitalidad. Amén. Jamás un extraño tocó a mi puerta sin ser invitado a pasar la noche. ¿Qué más? ¿Hasta ahí? Ok, entonces aquí está hablando él de la hospitalidad. ¿Sabe qué dice la palabra de la hospitalidad? Que tenemos que ser hospitalarios. Y no me va a preguntar, pastor, pero en este tiempo yo no sé. Simplemente piensa en eso. ¿Hasta dónde podemos? Yo no sé. Pastor, ¿usted cree que en el tiempo antes había peligrosidad? ¿Ah? ¿Cree que solamente ahora hay gente mala, ladrona, que viene con malas intenciones? O en el tiempo antes también lo había. Dios nunca ha dejado de decir en la palabra, sean hospitalarios. Sean hospitalarios. Que Dios nos ayude con eso. No es fácil, es verdad. No es fácil en ese tiempo ayudar y ser hospitalario. Pero tenemos que revisarnos en ese rubro hasta donde Dios nos dará entendimiento y sabiduría para saber hasta dónde podemos llegar. Y que Dios nos coja confesado. Amén. Que Dios nos coja confesado. Yo recuerdo una vez que fuimos hospitalarios con mi esposa en la casa y ayudamos a unas personas que supuestamente estaban en una situación tremenda, difícil, que habían accidentado y nos terminaron robando. Terminamos robando todo lo que teníamos en la casa, ¿no? Esa gente no nos hizo más daño porque Dios, me imagino que habrá metido su mano. Versículo 33. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. Acá dice entonces, versículo, a diferencia de otros, jamás he guardado en secreto ninguno de mis pecados, y no por miedo a mis parientes o por temor al que dirán. Él está diciendo aquí, y es un principio bíblico muy interesante. Amados míos, si hay algo que el Señor quiere que nosotros hagamos es que confesemos nuestros pecados unos a otros. ¿Sabía usted eso? Si usted pecó contra su hermano y ofendió a su hermano, ¿a quién le debe pedir perdón? ¿A Dios o a su hermano? ¿Su hermano? ¿A Dios para qué? ¿Qué le va a decir el Señor? ¿Ya perdonaste a tu hermano? No, Señor, le estoy diciendo a usted, no es que tú no tienes problema conmigo, pedirle perdón a tu hermano. Si yo hice algo en contra de alguien, es a ese alguien a quien debo pedirle perdón. Y hay algo que me llama mucho la atención aquí, es por temor al que dirán, dice la versión. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta que uno muchas veces no confiesa sus pecados porque los pecados causan vergüenza? ¿O no? Uno no los dice al otro porque da vergüenza, hermano, y hay que bajar la cabeza. El pecado es una vergüenza y eso debería servirnos para no pecar, pero desafortunadamente todavía seguimos pecando y debemos confesar nuestros pecados a nuestros hermanos. No espere que Dios perdone sin confesión, y esto es algo difícil. Dios nos ayude. Avancemos. Versículo 38.
Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, jamás he abusado de mis tierras, jamás he abusado de mis tierras, pues las he dejado descansar. Jamás he explotado a mis trabajadores, pues les he pagado su justo salario. Tremendo esto, ¿verdad? Cuando Job escribe estas cosas, o cuando estas cosas pasan, todavía no estaba dada la ley del monte Sinaí, todavía no se había establecido el famoso Shabbat, ni nada de estas cosas. Dios había ya dado el principio porque él había reposado, pero Job había entendido que las tierras hay que dejarlas descansar, que la gente necesita descansar, que la gente que trabaja necesita su descanso justo y apropiado, que usted, hermano, necesita su descanso justo y apropiado. Oiga, hoy día hay mucha gente peleando que, pastor, que si debemos guardar el Shabbat, ¿será que sí, pastor? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Qué malo hay en el Shabbat? Dígame. Estoy hablando del Shabbat, o día de descanso, no del sábado como tal, sino del Shabbat, del día que lo que significa es día de reposo. ¿Cuál es el espíritu de lo que Dios quiere allí? Reposen, descansen, dejen reposar su tierra. Hermanos, dele. Claro, con razón dice Santiago, trabajáis y no tenéis, pedís y no recibís, codiciáis y nada podéis alcanzar. Y dele y nada, no avanzamos más de ahí. Nos fuera mejor si todos juntos apartáramos ese día para descansar, para reposar. El Shabbat tiene dos connotaciones, una espiritual, es el día para estar en intimidad con el Señor, y dos, es el día para dormir, descansar, estar con la familia, tomarse un helado. Amén. Piensa en eso. Y mira cómo lo dice Job. Y un día vamos a ser pesados, ¿sabía usted? Un día vamos a ser pesados con respecto a eso. Tú eras una persona que era pedalé. Tu cicla no tenía, hay unas bicicletas que no tienen el sino que todo el tiempo van en ciclo. Si saben cuáles son esas ciclas, creo que son las de ruta no las de Alex, esas de ¿cómo es que? De velódromo, ¿cómo es? De pista. Las bicicletas de pista, ellas no tienen ese que usted descansa ahí. Todo el tiempo ellas tienen que estarle pedaleando. Así parecemos nosotros a veces. Creemos que todo el tiempo hay que estar pedaleando. Cuando uno encuentra en la Biblia por todas partes, descansen. Yo recuerdo cuando los israelitas, el Señor les dio el mandamiento y les dijo, cada 6 años deben dejar descansar la tierra 1 año. Ellos dijeron, Señor, 1 año, ¿y qué vamos a comer durante ese año? ¿De qué vamos a vivir? Y el Señor les dijo, yo seré vuestra comida. Bueno, pero ¿eso qué significa? Y el Señor les explicó, el año sexto, yo les daré tal cosecha para 3 años. Para el año que va a descansar la tierra, y para el siguiente año en que ustedes estarán sembrando la tierra, tendrán de sobra. Cuando el Señor les dio el maná en el desierto a ellos, les dijo, recojan todos los días maná y coman. Todos los días. Y nadie guarde para el día siguiente. Encontramos que ellos el primer día cogieron y guardaron para el día siguiente, comieron y guardaron. Al día siguiente amaneció todo lleno de gusanos. El Señor se enojó muchísimo. ¿Sabe por qué se enojó? Porque no estaban confiando en Él. Cuando ellos cogieron y apartaron eso, estaban diciendo, guardemos para mañana porque en el desierto, ¿qué tal que mañana no haya? ¿Qué tal que mañana no llueva del cielo? Y guardaron. Y el Señor se enojó porque el pueblo no estaba confiando en Él. Pero ¿qué le dijo el Señor? El día sexto recojan la cantidad suficiente para 2 porciones. Y recogían para el día sexto y para el día séptimo. Y no se les agusanaba, no se les podría. Nos damos cuenta que el plan de Dios es bueno. Hermanos, que por un día que nosotros dejemos de trabajar, no nos vamos a quebrar, ni nos vamos a morir. ¿Sabe qué hace el sistema? ¿Sabe qué está haciendo el sistema? Cada día obliga a trabajar más a los trabajadores. Cada día los obliga a trabajar más. Un trabajador promedio se supone que debe trabajar 8 horas diarias. Pero sabe, hermanos, yo veo a la gente que entra a los supermercados a trabajar de 7 de la mañana, salen como a las 10 de la noche. Todos los benditos días.
todos los días. Todos los días. ¿Y usted qué hora descansa? No, el domingo no, el sábado menos. ¿Cada cuánto? Por ahí cada 15 días o cada mes le dan un día de descanso. ¿Es así como lo dijo el Señor? No. No. Qué bueno que por un momento se paralizara todo, se calmara todo. Ni los carros anduvieran por la calle ni tanta. La tierra descansaría como descansó estos días con las cuarentenas. Seguro, hermano. Pero como a Dios poco lo escuchamos, pero un día vamos a ser pesados, hermano. Seremos pesados en eso. Vamos rapidito porque se nos acabó el tiempo. Y ya, ese es el último. Bien. Así terminó Job su discurso. Bueno, ahí tenemos entonces el discurso de Job. Ahora, esto lo comparto con ustedes y espero que usted me haya entendido bien, porque definitivamente, todas estas cosas, de todas estas cosas, daremos cuenta al Señor ante el tribunal de Cristo. Seremos pesados y que no nos pase como Belsasar, que no llegó a la medida y por no llegar a la medida le fue quitado su reino y por no llegar a la medida fue cortado de la tierra. Yo creo que nosotros llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo, porque nos ha dado la palabra y porque nos está instruyendo. Si oímos atentamente la palabra del Señor y comenzamos a obedecerla, y yo le decía a la pastora y se lo decía a los hermanos esta semana, uno realmente obedece lo que cree. Lo que cree. Si la persona no es convencida y no está creyendo eso, pues no lo va a hacer y no va a obedecer. Pero si usted cree que esto es palabra de Dios, entonces usted lo va a obedecer. Hermanos, le garantizo que todo aquel que obedezca la palabra del Señor será prosperado. Jamás será menoscabado quien obedezca el propósito de Dios. Ahí está el éxito del cristiano. Muchas gracias, Padre amado, por esta palabra y gracias por mis hermanos que atentamente han escuchado a ella. Espero nos ayudes a avanzar. Espero nos ayudes con tu Espíritu Santo a entender, a tomar medidas y a corregir. Sabes, Señor, que queremos hacer tu voluntad. No nos es fácil, porque hay muchas cosas nuestras en nuestros pensamientos, pero yo sé que con tu gracia y tu favor seremos corregidos. Pues la palabra de Dios dice que estoy convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Sé que vendrás pronto, lo sé por la palabra, lo sé por la profecía bíblica. Yo solo espero que, al igual que todos aquellos en todas partes del mundo que estamos esperando tu venida, seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Cordero. Podamos presentarnos con la cabeza en alto y recibir aquella justa sentencia de misericordia. Venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de tu Señor. Que esas sean las palabras que escuchemos nosotros y que retumben en nuestros oídos para que explote en un grito de júbilo y de alegría al entrar todos a las bodas del Cordero. Gracias, mil gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Colóquese de pie, por favor. Les recuerdo, grosso modo, primero, el próximo sábado tendremos ayuno, mi hermano. Estoy convocando a la iglesia para que tengamos un tiempo de ayuno. Venga y acompáñeme, haga lo posible. Tengamos un tiempo de oración, de clamor, intercesión delante del Señor y de meditación en la palabra. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, estaremos aquí para no forzar tanto allí y no tenga que madrugar tanto. Número 2, el miércoles hay culto a las 7 de la noche para toda la iglesia. Aproveche el tiempo, hermano, porque va a llegar un momento en que usted no se va a poder reunir en esta iglesia, ni va a poder escuchar palabra por otra parte, palabra verdadera. Así que aproveche todo lo que le sea posible y llénese, porque lo va a necesitar. Miércoles 7 de la noche. Y también estaremos compartiendo en nuestras jornadas informales los martes y los jueves. ¿Por qué digo informal? Porque venimos no con un formato de culto como este, sino que nos sentamos todos con la Biblia en la mano, sentaditos allí, a meditar en la palabra de Dios,
a mirar los contextos proféticos, las cosas que están pasando en diferentes lugares del mundo y compararlos con la palabra de Dios. Esto que está pasando en tal parte lo dice aquí, esto que está pasando en tal parte lo dice acá, y de esa manera nosotros vamos dándonos cuenta la profecía bíblica, cómo se está cumpliendo día a día en el mundo. Eso lo hacemos los martes y los jueves, así que están todos cordialmente invitados, todos, es para todos. Amén, entonces creo que esa es grosso modo la programación de la semana. Permítanme orar por ustedes para ir a casa. Iglesia, que Jehová Dios te bendiga y te guarde. Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Felicidades.